Bienvenidos a Economía en Breve número 154, donde retomamos nuestros comentarios a lo más relevante de la marcha de la economía, luego de unas semanas de una breve pausa. Agradezco mucho los comentarios de los que me han dicho que ya extrañaban el programa y de verdad, muchas gracias a los que aportaron a este esfuerzo de forma tan generosa. Vaya manera de comenzar el 2020 con una gran tensión en el entorno mundial, luego de las acciones bélicas entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Trump autorizara un ataque que terminara con la vida del general Qasem Soleimani, que de acuerdo con los medios era el segundo hombre más poderoso en Irán, comandante del Cuerpo de Guardias Islámicas Revolucionarias y era responsable de las operaciones clandestinas y extraterritoriales del ejército iraní. Posterior a este evento vino la respuesta iraní en un bombardeo con misiles a las bases en Irak, desde donde se supone despegaron los drones del ataque, sin afortunadamente que se registraran bajas estadounidenses o iraquíes. En un discurso frente a todos los jefes del aparato militar estadounidense, Trump señaló que por sus instrucciones habían eliminado a Soleimani, a quien mencionó como el terrorista número 1 del mundo y dijo que era responsable personal de las peores atrocidades, aunque también destacó que deseaban el bienestar del pueblo iraní. Luego de este discurso parecía reducirse considerablemente la tensión entre ambos países y que las acciones militares habían concluido, pero las complicaciones en el Medio Oriente parecen lejos todavía de terminar y cualquier cosa puede salir mal, como de hecho lo fue el derribo de un avión de pasajeros que iba rumbo a Ucrania por parte del ejército iraní, que señalaron como un terrible error en el que murieron varios ciudadanos canadienses principalmente. Los mercados financieros reaccionaron de forma bastante acotada, diría yo, pero está por verse cómo evolucionan las cosas y qué más impactos se producen. Por lo pronto, se observan multitudinarias manifestaciones en Irán, reflejando indignación por lo ocurrido y vamos a ver cómo van marchando las cosas. Entre las posibles implicaciones económicas de una mayor tensión en el Medio Oriente estarían incrementos en los precios internacionales del petróleo que podrían complicar el entorno de crecimiento mundial. Por otro lado, algunas de las preocupaciones más importantes que el año pasado generaban inquietud se han venido diluyendo, especialmente la posibilidad de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también la de un Brexit desordenado y para nuestro país la tensión generada en torno al nuevo Tratado de Libre Comercio, que ya avanzó hasta el Senado estadounidense, donde se espera que se apruebe en los próximos meses, también se diluyó y más bien genera expectativas positivas. Hay que ver el notable incremento que presentaron los mercados accionarios durante el 2019, especialmente en los últimos 4 meses del año, como vemos en esta gráfica. El promedio de los 10 mercados aquí señalados tuvo una ganancia realmente extraordinaria de 23.3% en el año. Este comportamiento estuvo relacionado con el cambio en la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que a partir de septiembre revirtió la política de baja en su hoja de balance y volvió a incrementarla a un ritmo acelerado, como se puede ver aquí. ¿Será que se está creando una burbuja en los precios de las acciones alimentada por la liquidez de la Reserva Federal? Lo dejo como una pregunta que se irá contestando en el tiempo, pero a la que habrá que ponerle atención. Pasando a los indicadores de México, tuvimos muchos en la semana y comenzamos con las buenas noticias sobre la inflación, que en este cuadro un poco recortado del INEGI pueden ver aquí, cerrando el año en 2.83% por debajo de la meta oficial de 3% y siendo el mejor cierre anual desde el 2015. Este buen desempeño estuvo explicado principalmente por las bajas en los precios de frutas y verduras y en el renglón de energía, ya que la parte más estable de la inflación, que es la subyacente, cerró en 3.59%. En enero y febrero de este año, a menos que se repita un comportamiento sorprendentemente bueno en la inflación como en enero y febrero del año pasado, veremos un repunte relativamente rápido en la inflación anual. Esto no quiere decir que la inflación se está saliendo de control, simplemente que los eventos favorables que ayudaron a que la inflación bajara quedaron ya atrás. Habrá que ver, sin embargo, si la evolución de los precios se mantiene bien comportada o si empieza a aumentar más allá de lo deseable, sobre todo después del incremento de 20% a los salarios mínimos. Ya lo veremos. Pasando a otros datos, hay malas noticias en los indicadores de la actividad económica del último trimestre del año. La producción industrial se contrajo 2.1% real anual, como pueden ver en esta gráfica, sumando 13 meses consecutivos en contracción.
Ojo con la interpretación de las cifras de este mes, ya que algunos medios destacaron la noticia de un repunte de 0.8% en la producción industrial de acuerdo con el reporte del INEGI, que comienza por referir las cifras desestacionalizadas. Este 0.8% es la variación respecto al mes de octubre, que resultó especialmente malo por algunos factores que se dieron en ese mes, pero no debe interpretarse como una señal de franca mejoría. En esta siguiente gráfica pueden ver la caída de 3% real anual en los datos duros de noviembre para las manufacturas, que es la caída más pronunciada desde el 2013, mala señal para este componente que es más de la mitad del total de la industria. A su interior destacó el desplome del renglón de maquinaria y equipo que podemos ver en esta gráfica de poco más de 19% real anual. La construcción siguió en declive, pero a un ritmo menor, como podemos ver aquí, sumando 10 meses consecutivos en contracción, y al interior de la construcción el componente de edificación, casas, espacios de oficinas, centros comerciales, presentó un crecimiento positivo apenas perceptible, mientras que la obra pesada se contrajo a tasas no vistas en casi un año. La industria automotriz, por otro lado, terminó mal el año con una caída en ventas de 8.3% anual en diciembre, muy en línea con el tono que ha mantenido por 2 años y medio. Lo que resultó bastante feo fueron las profundas caídas en producción y en exportaciones que pueden ver en esta gráfica de 12.6 y 16.7% en el mismo orden. Miren, las cifras de ventas del cierre del año, cuyas estadísticas tardarán un poco en publicarse, pero cuyos resultados ya conocen las empresas en lo individual, serán muy importantes para el inicio del año, ya que con esta información tanto productores como comercios decidirán el tamaño y ritmo de sus inventarios para el 2020, y si los resultados de ventas no fueron lo que esperaban, es de esperarse entonces una actitud cautelosa y un ritmo de actividad económica más lento. Los malos resultados de la industria automotriz, que es un sector muy importante que refleja la percepción del consumidor de clase media y alta, apuntan justo en este sentido. Las cifras de la balanza comercial del mes de noviembre también fueron malas, ya que se observaron tasas negativas en las exportaciones manufactureras, que como podemos ver en esta siguiente gráfica, ya están en terreno negativo en su promedio de 3 meses. Las exportaciones son uno de los motores de la actividad económica y de acuerdo a las cifras recientes, este motor parece estar comenzando a toser. Por el lado de las importaciones también se observaron caídas importantes, especialmente en las de bienes intermedios que reflejan el ritmo de producción interna y en las de bienes de capital que reflejan la inversión. En esta siguiente gráfica podemos ver la notable caída en las importaciones de bienes intermedios en su tasa de crecimiento, que representan el 70% del total de las importaciones, lo que apunta a malos datos de la actividad económica en el último trimestre del año, lo que podría llevarnos a terminar inclusive con una contracción en el PIB durante el 2019. Uno de los temas a seguir con cuidado durante este año 2020 es la evolución de las finanzas públicas, ya que de ello depende la calificación de la deuda soberana del país y el comportamiento de variables como el tipo de cambio y las tasas de interés. Si los ingresos públicos crecen por debajo de lo programado, lo que ocurre cuando la economía crece por debajo de lo previsto, entonces tendrían que realizarse recortes más profundos al gasto público para lograr las metas fiscales y mantener la estabilidad de la economía. En esta gráfica podemos ver que los ingresos tributarios, excluyendo el impuesto especial a los combustibles, está cayendo a tasas reales, lo que se explica desde luego por la debilidad en el ritmo de la actividad económica. Para darnos una idea de qué tan diferente es la caída de este año comparada con la de años anteriores, en esta siguiente gráfica presentamos el resultado acumulado enero-noviembre, donde se aprecia una gran diferencia. En este año están cayendo. Hay que tener el ojo puesto en la evolución que muestran las finanzas públicas y las cifras de Pemex en el primer trimestre del año, ya que si vienen mal, se hace más probable entonces una baja en la calificación soberana y de Pemex, lo que, como decía, presionaría el tipo de cambio y posiblemente a las tasas de interés. Pasando a Estados Unidos, hay que tener cuidado con la marcha de la producción industrial, ya que, como puede verse en esta gráfica, lleva 2 meses consecutivos con contracciones importantes.
La creación de empleos, por su parte, resultó bastante acorde a lo que se esperaba en el mes de diciembre, sumando 145,000 empleos no agrícolas y con una tasa de desempleo estable en 3.5%. En la semana que inicia tendremos en México las cifras de inversión fija bruta y de consumo privado del mercado interior del mes de octubre, que nos darán una idea de cómo iniciaron los principales componentes de la demanda interna el último trimestre del año. En Estados Unidos tendremos bastante información, como podemos ver aquí en la lámina, destacando hacia el final de la semana las ventas minoristas y la producción industrial del mes de diciembre. Y con esto concluimos este programa número 154 de Economía en Breve, empezando un nuevo año, invitándolos como siempre a suscribirse al canal. Si el comentario les gustó, les pareció útil, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.